Ya llevamos más de 6 meses desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric y los problemas siguen creciendo. Cada vez hay más escándalos nacionales como internacionales, más quiebres y se va observando como este gobierno se va a convertir probablemente en uno de los peores de la historia de Chile. Lo que es bastante terrible para la población chilena, tomando en cuenta que el gobierno de Piñera tampoco fue ninguna maravilla. Entonces, son una serie de gobiernos negativos que se están dando. Pero en medio de eso estamos viendo un fenómeno muy interesante asociado a un escándalo, porque el embajador y mejor amigo de Boric en España hizo unas declaraciones criticando mucho los últimos 30 años, criticando a la centroizquierda, lo que ellos llaman el modelo neoliberal, y todo este tipo de discursos que son muy comunes. Pero estamos viendo una reacción interesante, que la centroizquierda, que por mucho tiempo aguantó esos discursos y los justificó, dejándose aplastar, pisotear y en muchos casos como que los trataran de pésima manera por parte de la izquierda más radical, ha reaccionado y se ha puesto a criticar eso. Y podemos ver que uno de los efectos, y que se está notando bastante, de la humillante derrota de la prueba y la victoria fuerte del rechazo es que la centroizquierda se ha ido al centro y se ha puesto a defender un poco más su legado histórico que habían dejado pisotear por parte de la izquierda radical. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Eduardo Guzmán y Claudio Hernández, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que mientras Boric da un discurso en la ONU, en las Naciones Unidas, y destacaba que en los últimos años Chile, aunque él quiere cambiar el modelo, decía que había avanzado, que se había bajado la pobreza, una serie de cosas, a medida que alababa un poco los últimos 30 años en una voltereta de chaqueta, su mejor amigo, que fue enviado como embajador en España, estaba dando un discurso a nivel internacional para temas económicos en la Unión Europea. Y dentro de eso, en ese discurso, más que hablar como un embajador y un representante de toda la población chilena, empezó a hablar mucho con parámetros más bien ideológicos. ¿En qué sentido? Que se puso a criticar mucho al rechazo, que se puso a criticar al mismo tiempo el mejor amigo de Boric, embajador en España, en los últimos 30 años, hablando que se aumentó la desigualdad, que fue un modelo nefasto porque aumentó la desigualdad, y lanzó muchas críticas que se estaban haciendo, y en realidad repitió una serie de discursos que son muy típicos de la izquierda más progresista, pero que al mismo tiempo están llenos de mentiras, en gran medida porque dicen cosas que son falsas y al mismo tiempo muestra este resentimiento y también elitismo que se ha visto por parte de sectores importantes de la izquierda política en contra de aquellos que votaron rechazo, que fueron 2/3 de la población chilena. Y lo interesante con esto es una serie de cosas. Por un lado, que esto fue desmentido y criticado por sectores políticos transversales, porque los ex cancilleres, aquellos que se encargan de la diplomacia internacional, de todos los gobiernos anteriores, desde la centroizquierda hasta lo que es la derecha, lo criticaron. Y lo interesante con esto es que incluso figuras del gobierno de Bachelet criticaron estos discursos, porque dicen que es mentira, y es verdad, es una mentira, porque ese discurso de que aumentó la desigualdad es falso. En los últimos 30 años, por más que se puedan hacer críticas al modelo por una serie de cosas, como la falta de sanciones más duras contra la corrupción, o el elemento muy corporativista asociado a la economía que se da, o también un poco la falta de centralización, una serie de cosas, es falso a nivel de datos que la desigualdad haya aumentado. Al contrario, todos los datos muestran que disminuyó y bastante. Lo que sí es verdad es que no fue en todos los periodos, porque durante el gobierno de Bachelet fue la excepción en que aumentó la desigualdad por sus políticas estatistas que lo empeoraron, y en otro caso se puede observar que ahora en el gobierno de Boric también está aumentando eso a medida que aumenta la pobreza por las consecuencias del estallido, como también por el pésimo manejo que ha tenido Boric del país y también la herencia que recibió el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, eso de que aumentó la desigualdad es falso, en promedio es falso, excepto el caso de Bachelet, que es uno de los pocos que ellos alaban un poco más, pero que fue desastroso a nivel económico al interior del país. Pero más allá de eso, lo que es muy interesante es que todos empezaron a criticar esto y normalmente este tipo de declaraciones no serían tan escandalosas hace algún tiempo, hace algunos años, incluso hace algunos meses, porque toda la izquierda, incluyendo la centroizquierda, repetía esos discursos y la centroizquierda se dejaba aplastar, humillar e insultar por parte de la izquierda más radical, en gran medida porque hay que entender que los sectores más centristas muchas veces, especialmente la centroizquierda,
son adaptaticios. Otra manera de decirlo sería que son buenos para las volteretas. ¿Y en qué sentido? En que la centroizquierda muchas veces a nivel histórico en Chile se ha adaptado a lo que cree que le conviene y cambia el discurso según conveniencia. Entonces, en su momento, en los 90 y comienzos de los 2000, tenían un mensaje mucho más centrado, que también era mucho más pro mercado, con una mezcla más de intervenciones estatales en ciertas áreas, de socialdemocracia, pero elementos más de mercado. A medida que pasaron los años y fue creciendo y creyeron que era popular y lo vieron así en las encuestas, el Frente Amplio, los sectores más progresistas, sectores de izquierda muy radical, los comunistas, los incluyeron, esos sectores los insultaban, los atacaban y ellos se dejaban aplastar porque creían que les convenía electoralmente. Y ahora, post rechazo, como vieron que el rechazo ganó por tanto, están cambiando el discurso de nuevo. Entonces, si esto hubiera ocurrido, por ejemplo, hace 6 meses, no habrían cuestionado nada a los sectores de centro izquierda y se habrían quedado callados. Pero ahora cambió, porque ahora lo que se dieron cuenta es que más de 2/3 de la población del país rechaza ese izquierdismo radical, rechaza estos sectores muy radicales a nivel político y por lo mismo se han puesto a reivindicar su legado histórico. Y hemos visto incluso en distintos medios, es cosa de, por ejemplo, los sectores de centro izquierda en Sin Filtro o también a nivel discursivo, que hace algunos meses no decían nada, pero ahora se han puesto a criticar más al gobierno, criticando al Partido Comunista también, a defender los últimos 30 años, se han puesto más duros, y es porque se sintieron con el respaldo a nivel del plebiscito, como también a nivel de las encuestas, para poder cambiar de discurso. Y es muy interesante porque esto es un cambio cultural importante, porque antes esto no lo habrían criticado. Y esto va a llevar a que probablemente los sectores de centro izquierda, al igual que los de centro derecha, se van a enfocar en defender los 30 años que tanto criticaron hasta hace poco. Eso también tiene su lado positivo y negativo, eso tal vez menos malo que el sistema completamente estatal que se proponía. Lo malo es que tampoco se va a hablar mucho de cambiar las cosas que sí son negativas, como el tema corporatista, el tema de la corrupción, los sueldos vitalicios de los presidentes y la falta de descentralización, una serie de cosas. Cosas buenas y cosas malas que justamente sean de consecuencia de esto. Y Boric salió a defender esto porque fue a defender a su mejor amigo, que es el embajador de España, diciendo que le están sacando una cuña, se toma la peor versión, y que en realidad tampoco está de acuerdo con los 30 años porque cree que fueron negativos, aumentó la desigualdad y básicamente reforzó el argumento que estaba diciendo, contradiciendo incluso sus mismas palabras ante la ONU, donde valoró mucho este tipo de cosas. Pero lo interesante es que aunque él diga eso, ya no tiene el respaldo ciudadano mayoritario. La centroizquierda que lo habría respaldado en esto ya no lo respalda. Y un ejemplo de esto es que incluso aunque el gobierno dijo que no quieren firmar el TPP-11 y que no creen en eso porque no va con su modelo de desarrollo. Tenemos observaciones en particular respecto a los mecanismos de solución de controversias que creemos en ciertos casos pueden limitar la manera en que queremos nosotros enfrentar el desarrollo. Ahí lo ven. De todas maneras, la centroizquierda le da exactamente igual y dicen que lo van a apoyar. Ahora, ¿por qué eso es interesante? Porque el argumento en contra del TPP-11 no es que sea malo para la economía, al contrario, reconocen que sería bueno, pero dicen que les limita poder desarrollarse con el modelo de desarrollo en que ellos creen. ¿Cuál es ese modelo de desarrollo? Ya lo han visto, el TPP pone un límite, por ejemplo, para políticas de expropiación. Si es que un país expropia o sube los impuestos o toma políticas estatistas, se responde ante tribunales internacionales. Y claro, es una pérdida de soberanía, pero ¿soberanía para qué? Soberanía para aplastar a la población, destruir empresas, meterse en contra de emprendimientos. Entonces, en la práctica, luchar en contra de eso es para mantener la soberanía de poder hacer cosas malas. O sea, mantener la facultad del Estado de poder aplastar a la población. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Entonces, al final, ese modelo de desarrollo distinto que les gusta tanto decir, es una manera distinta de decir estatizar todo, controlar con el Estado, expropiar en algunos casos, subir impuestos, meter al Estado en todas partes. Y una manera más bonita de decirlo, pero es eso. Y lo interesante es que a la centroizquierda ya no les importa que diga eso la izquierda más radical. No les cree, los dejaron completamente de lado. Y por eso yo mencioné que uno de los sectores que más se iban a fortalecer con la victoria del rechazo, y más aún si era amplia como ocurrió, era, por un lado, el Partido de la Gente y por otro lado, la centroizquierda. Y es lo que estamos viendo. Y probablemente se apruebe el TPP a pesar de los deseos del gobierno y vemos al mismo tiempo que esto está llevando a un cambio cultural porque con una centroizquierda que se va más al centro, la izquierda radical está perdiendo mucho apoyo. Y no debería ser una sorpresa que en las siguientes elecciones presidenciales no gane la izquierda más dura, sino que un sector más centrista. Y por otro lado, en las siguientes del Congreso también la izquierda radical va a sufrir una derrota muy grande. De cierta manera, muchas gracias Gabriel Boric. Esto no habría sido posible sin ti, esa destrucción sistemática de tu propio sector, porque en gran medida la victoria del rechazo es en parte por los escándalos de los constituyentes, por la mala situación que se da, pero también por el pésimo gobierno que ha tenido Gabriel Boric. Y lo mismo la destrucción de su sector político.
¿Pero qué les parece este escándalo y este cambio de discurso más como a defender los últimos 30 años que está tomando la centroizquierda? ¿Creen que fueron maravillosos los últimos 30 años o hay cosas que mejorar? Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.